No pensé que una foto tuviera este precio. Ahí viene, ahí viene. Bienvenidos. Estamos exactamente a 109 kilómetros de la ciudad capital, un lugar bastante cerca, digamos, dentro de lo que cabe. Mucho frío. Pero debido a que estamos en tierra fría, estamos sufriendo un poquito. El día de hoy vamos a aprender a hacer un campamento juntos. Así que, bienvenidos. Hacer un campamento no es cosa para tomárselo a la ligera. Debes tener el equipo adecuado y depende de dónde planees hacerlo, también los permisos necesarios. Por temas de seguridad, te aconsejamos hacerlo solamente dentro de fincas protegidas, y si lo haces en volcanes o montañas, debes contar con la ayuda de algún guía local para estar advertido de cualquier eventualidad. Un aspecto súper importante son las provisiones. Lleva comida y agua suficiente para la expedición. En la mayoría de campamentos, una fogata es imprescindible, por lo que llevar leña es una buena idea. Recuerda que en los ambientes protegidos debes respetar la naturaleza, por lo que debes evitar al máximo recurrir a la tala, a menos que sea totalmente necesario. Con respecto a la comida, recomendamos en su mayoría enlatados, como atún, fruta enlatada. Y también, si vas a lugares fríos, como nosotros, lleva un recipiente resistente para hervir agua y llevar sopas instantáneas, avena instantánea, café, té o ponte imaginativo. Obviamente, todo esto variará si tú mismo eres quien va a llevar todo en su mochila como parte de una caminata de varios días. Ese tema ya lo discutiremos en otra oportunidad. La laguna Chichoy se encuentra exactamente a 109 kilómetros de la capital. Pero es bastante interesante porque con 1800 metros cuadrados, esta laguna es una laguna que se utiliza específicamente para la pesca deportiva, la pesca en general. Si ustedes quieren comprarse unos sus buenos pescaditos para el fin de semana, pueden venir acá y incluso pueden ver cómo pescan su alimento. Digamos que no es para los corazones débiles como el mío, pero es una opción, así que ustedes están enterados. El día de hoy, el objetivo principal de este video es compartir con ustedes la forma en la que vamos a hacer nuestro primer campamento en el canal. Siempre busquen un buen lugar si ustedes van a acampar por sus propios medios. Nosotros vamos a acampar en ese pequeño lado de allá donde hay bastantes árboles. Los árboles son muy importantes porque te cubren mucho del viento. Con respecto al equipo, dependerá mucho del ambiente en donde acamparás. Recuerden que existen diversos tipos de carpas y bolsas para dormir, así que deben informarse del clima que hará el día de su campamento. La lluvia, el viento y otros factores pueden volverse peligrosos si no estás bien preparado. Recuerda que la naturaleza es hermosa, pero puede ser implacable si no tomas las medidas necesarias. Para ver temas como el clima, existen diversas aplicaciones en tu propio teléfono que te darán los pronósticos suficientemente precisos como para ser acertados, aunque nunca confíes de más, ya que recuerda que la tecnología es una herramienta, no una verdad absoluta. Mientras Lu empieza a pelear con nuestra carpa haciendo nuevas amistades, yo me distraigo con el bosque y mis pulmones se llenan de la pureza del viento. Lo más bonito de este lugar, no sé si logran escuchar la armonía que tiene el bosque. Y es de las cosas que más me encanta cuando estoy en la naturaleza. Escuchar la vida fuera de lo que nosotros conocemos, fuera de nuestra ciudad tan bulliciosa y tan llena de cosas. Aquí solo escuchas el viento y las aves, nada más. El campamento empezaba a tomar forma. Arreglamos los últimos detalles de nuestra suite y empezamos a juntar la leña para no congelarnos. La noche se dejó caer con paciencia, como saludándonos con una amplia sonrisa. El objetivo de este viaje es ver cómo la magia puede transmitirse a miles de personas a través de la fotografía. Chapín Viajero, La Chula Viajera y Do Shots son fotógrafos guatemaltecos y viajeros apasionados, magos del lente. Sus fotografías son sorprendentes. Hoy son nuestros anfitriones. Y todo esto, la sufrida de frío, el campamento y la aventura tienen un objetivo:
retratar el cielo nocturno de nuestro país a través de diversas técnicas fotográficas, las cuales compartirán con nosotros. Así que después de una sopita instantánea, que con este frío supo a comida gourmet, nos fuimos a descansar para despertarnos bien temprano. ¡Qué frío! Es hora de salir a grabar, son las 2 de la mañana. Vamos a ver cómo nos va. Era la hora. Con la moral alta y a pesar de las condiciones del clima, era hora de ver a los expertos trabajar. Verlos planear una fotografía es inspirador. Pero la Mursa no es fotógrafa, así que necesitaba que nos dieran una explicación de lo que estaban haciendo. Lo que hay que hacer por una foto. Les presento a Flor, una fotógrafa e instagramer guatemalteca que está realizando varias series de fotografías. Ahora, ¿qué estás haciendo? Voy a realizar una serie de fotos nocturnas para mi blog, por si quieren ir a verlo. Siempre pongo como que las fotos de todo mi viaje que realizo para que ustedes se puedan chequear y pues me gustan. ¿Hay frío o no? No, todo es mental. Fíjate que ahorita lo que estamos intentando hacer, porque obviamente de todo tenemos que intentar y probar como siempre, porque al final eso es la fotografía, una constante práctica y un constante aprendizaje en lo que se quiere lograr. Entonces ahorita estamos intentando hacer fotografías nocturnas. Estas indudablemente necesitas un trípode o algo estable que sostenga tu cámara y necesitas ser manual. Esto para poder ponerle más tiempo a la fotografía, entonces tiene que ser una fotografía arriba de los 20 segundos, por darte un ejemplo, para que las estrellas puedan resaltar la poca luz que hay y la pone uno encima de otra. Entonces al final tenés una fotografía con unas estrellas que tal vez a simple vista las ves, pero en la cámara es muy difícil captarlas, entonces eso te ayuda a captarlas más fácil y ya pues hacer distintas técnicas, ¿verdad? Que eso ya es meterse más a fotografía en sí. Bueno, mi Instagram es Chapín Viajero, Chapín_viajero, pero ahí comparto mis historias, mis viajes, mis fotografías, y en mi canal de YouTube como Chapín Viajero igual, que comparto como mis experiencias y las fotografías que voy sacando durante los lugares que visito. Con la sesión finalizada, era hora de regresar a descansar. Pero la noche, el viento y los ruidos del bosque nos tenían aún una última sorpresa. ¿Qué pasa? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Hola! Hola. ¿Cómo amaneciste? Frío. ¿Frío? Ya no quiero salir. ¿No quieres? No. Adiós. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo durmieron? Más o menos, el frío estuvo masacre, pero estuvo rico. Masacre. La verdad es de que nosotros solo traíamos una colcha y casi morimos, literalmente, casi morimos porque necesitábamos más colchita. Nada que ver, la verdad que sí, me he sufrido, pero el aire fue el que más afectó porque sí estaba bastante Estaba fuerte el duro. viento. ¿Escucharon a los lobos cuando estaban aquí cerca? Sí. Súper. Súper cerca estaban, ¿va? Pero yo digo que eran perros porque Eran coyotes. incluso habían vacas ahí. Eran coyotes, lo más seguro. Aquí está Douglas, el famoso montañista extremo. ¿Cómo dormiste vos? Rico, la verdad sí hubo demasiado viento y frío, pero sí pude dormir bien. Sí. Ajá. ¿Escuchaste los lobos cuando estaban cerca? ¿Lobos o qué eran? ¿Qué según vos? Eran coyotes, escuchaban detrás de las vacas. Ah. Querían comerse a las dos vaquitas que están. Se querían comer a las pobres vaquitas. Pero les juro que yo sentía que los lobos estaban cerca y no. Y Lu no me ayudaba mucho porque creo que ella era la más nerviosa. Entonces, al final creo que causó un poco de cosas en mi mente. Y terminé soñando lo que vieron. Entonces, esta fue una acampada express específicamente para hacer fotografías de noche. Y espero que ustedes ya tengan una idea para que ustedes mismos puedan experimentar en esos viajes que están preparando. Conocer a más viajeros siempre nos gusta.
Esta laguna fue testigo de nuevas amistades y de una convivencia que une. Seguramente ustedes que son viajeros entenderán. El viaje llega a su fin, pero la unión entre viajeros dura toda la vida. Recuerden que viajar es compartir, así que compartan este video con las personas que saben que les gusta viajar. Comenten en la parte de abajo y visítennos en nuestras redes sociales. Si quieren apoyar este proyecto económicamente, recibiendo cada mes un obsequio de nuestra parte o viajando con nosotros, visiten nuestro Patreon, www.patreon.com/morsaviajera. Recuerden que en la descripción pueden encontrar los perfiles de todos estos viajeros, y en especial visiten el nuevo canal de Lu, en donde les enseñará cómo hacer manualidades útiles para su día a día. Echando a perder, se aprende. Con esto vamos a despedir este video. De verdad, muchas gracias si nos están acompañando hasta este momento. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita en la parte de abajo. Subimos videos todas las semanas con un nuevo tip viajero, con un nuevo lugar, con un nuevo destino para esas próximas aventuras que están preparando. Así que nos vemos la próxima semana, como siempre, viajando.